a explicar, ¿no es cierto?, en qué consiste el plano cartesiano, cómo se origina el plano cartesiano, ¿ya? Este es un plano cartesiano, yo lo tengo cuadriculado acá, no siempre está cuadriculado, eso es importante, así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? El plano cartesiano está formado, ¿no es cierto?, por dos ejes, ¿ya? Este es el eje horizontal, lo tenemos acá, eje de la abscisa, X, y el eje vertical, ¿ya? El eje de la ordenada, Y. ¿Mm? Y está formado por un conjunto infinito de pares ordenados que se llaman puntos. ¿Mm? Y estos puntos tienen la forma, ya aquí lo voy a colocar, tienen la forma X, Y. X, Y. Donde la primera componente, ¿no es cierto?, acá es X, abscisa, y la segunda componente es la Y, ordenada. ¿Ya? Estos dos ejes que ustedes observan acá, horizontal y vertical, se intersectan en un punto. En ese punto se intersectan. Ahí se intersectan, formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y ese es el punto de origen que le llamamos nosotros, ¿ya? Que las coordenadas son 0,0, ¿ya? X vale 0, Y vale 0, ¿ya? Y estos ejes están enumerados, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el conjunto de los números enteros, ¿ya? Los números enteros. Tenemos del 0 hacia la derecha, son enteros positivos, del 0 hacia la izquierda son enteros negativos, con respecto al eje X. Del 0 hacia arriba, ya tenemos los enteros positivos con respecto al eje Y, ordenada, y del 0 hacia abajo tenemos los enteros negativos, ¿ya? Entonces, está formado por infinitos puntos o paros ordenados, ¿ya? Donde X y Y son números, ¿ah? Son números enteros, ¿ya? Pueden ser fracciones también, ¿ya? Pero es complicado trabajar con fracciones decimales. Siempre se trabaja con números enteros, ¿ya? Si es una fracción, se trata de aproximar, ¿ya? Aproximar, ¿no es cierto?, para poder ubicarlo en este plano cartesiano. Ya, el plano cartesiano les dije que estaba formado por dos ejes, X e Y, ¿ya? Y estos dos ejes me forman cuatro cuadrantes que se enumeran de derecha a izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la forma, ¿ya?, cómo se enumeran los cuatro cuadrantes. Les voy a colocar acá, este es el primer cuadrante, aquí para que ustedes lo observen. Ahí, este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes. ¿Ya? Entonces, estos dos ejes me forman 4 cuadrantes en este plano, que es un hoja de cuaderno cuadriculado, ¿no es cierto? Analicemos, ¿no es cierto?, los signos de estos cuadrantes con respecto a los paros ordenados. ¿Ya? Si yo observo, ¿no es cierto?, de acá tenemos X positivo en el primer cuadrante y el Y positivo. Por lo tanto, en el primer cuadrante, el X como el Y, los dos son positivos. ¿Ya? Positivo, positivo. Analicemos el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la X es negativa. ¿Ya? La abscisa, los valores de X de la abscisa son negativos y los valores de Y, la ordenada, son positivos. Entonces acá tendríamos negativo, positivo. Ahí está. En el tercer cuadrante, las X son negativas, las Y también son negativas. ¿Ah? Acá, todos los pares ordenados que se encuentran en el tercer cuadrante, entonces, va a ser negativo tanto el X como el Y. ¿Ah? Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva, fíjense ustedes arriba, es positiva, y la Y negativa. Por lo tanto, tenemos entonces la X son positiva y la Y negativa. ¿Ya? Ahí tendríamos los signos, ¿no es cierto?, de las coordenadas de cada punto que pertenece a cada cuadrante. Positivo, positivo en el primer cuadrante, negativo, positivo en el segundo cuadrante, negativo, negativo en el tercer cuadrante y positivo, negativo en el cuarto cuadrante. ¿Ya? ¿Cómo se ubican ahora paros ordenados en el cuadrante, en el plano cartesiano? Quiero ubicar, por ejemplo, menos 3,4. Quiero ubicar ese paro ordenado o ese punto en el plano cartesiano. Primero, debemos ubicar, ¿no es cierto? Se ubica la X primero, ¿ya? Y luego ubicamos la Y. Como X es negativo, contamos 3 lugares
hacia la izquierda. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los dos ejes, es el eje X, este es el eje Y. 3 lugares a la izquierda sería 1, 2, 3, aquí lo tenemos en menos 3. Y a continuación, ¿no es cierto?, como el Y es 4, positivo, contamos 4 lugares arriba. 1, 2, 3, 4. Y aquí se ubicaría, ahí se ubicaría ese punto. ¿Ya? Ahí lo ubicamos, el punto. Acá. ¿Ya? Y ese punto, entonces sería menos 3,4. Ahí se ubica. ¿Ya? ¿Cómo yo ubico ahora este otro par ordenado? El 0, menos 5. ¿Ya? X vale 0 y vale menos 5. Cuando X vale 0, se ubica justo en el medio, la X. Ahí X vale 0. Y a continuación, ¿no es cierto?, contamos 5 lugares hacia abajo porque es menos 5. ¿Ya? Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí se ubicaría el punto, ¿ya? 0, menos 5. ¿Ya? Lo que sí hay que tener claro, ¿no es cierto?, que en el caso del punto anterior, este se ubica en el segundo cuadrante. ¿Ya? Hay puntos que se ubican en los cuadrantes, como hay puntos que se ubican en los ejes. En el caso de este punto que acabamos de graficar, se ubica en el eje de la ordenada. ¿Ya? 0, menos 5 o 0, menos 5. ¿Ya? Como hay puntos también que se ubican en la abscisa. Este sería entonces, y aquí vamos a trabajar nosotros, ¿no es cierto?, en este plano cartesiano o sistema de ejes coordenados que también recibe ese nombre, ya está formado por dos, entonces, por dos ejes, abscisa, ordenada, y da origen, ¿no es cierto?, a 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos los signos positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. ¿Para qué me sirve, ¿no es cierto?, el plano cartesiano? El plano cartesiano, aparte de ubicar puntos, también lo puedo dibujar, ¿no es cierto?, figuras geométricas. Y puedo calcular el perímetro, el área que ustedes lo hicieron, ¿no es cierto?, en geometrías analíticas, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, yo puedo trasladar, puedo rotar figuras geométricas, ¿ya? Cualquier figura geométrica la puedo trasladar de posición, la puedo rotar, puedo hacer una reflexión con respecto al eje X, con respecto al eje Y, que eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de acá, ¿no es cierto?, la actividad 2. En la actividad 2 me dice identifique los vértices de la siguiente figura. En este caso, la figura 2, aquí lo tengo, 2 es un triángulo, aquí tengo, ¿no es cierto?, un 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono, pero irregular, ¿ya? Este es una figura de 5 lados, irregular, ¿ya? Y aquí tengo un cuadrilátero, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 4 lados. Vamos a la figura número 1, o la figura número 2. Ahí vamos a la figura número 2. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué me están pidiendo? ¿Ya? Identifique los vértices de esa figura. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo nosotros vamos a identificar los vértices? Hay que tener un poco de paciencia. ¿Ya? Primero empezamos con el F. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, entonces aquí el F, el F tiene coordenadas, me voy primero a la X, que sería menos 6, fíjense ustedes, primero ubico la X, menos 6, y a continuación la Y, me voy hacia el lado, entonces la Y vale 4, entonces F sería menos 6,4, sería F menos 6, y luego la ordenada la Y, 4. Y ahí tengo ubicado, ¿no es cierto?, identifiqué los vértices de ahí las coordenadas del vértice F. Me voy al vértice G ahora. Lo tengo acá. El vértice G, ¿no es cierto?, sería acá, primero la X, sería menos 6, coma, y luego me voy, ¿no es cierto?, aquí hacia la derecha y tengo menos 2. Sería menos 2. Acá está. ¿Ya? Entonces, esas serían, ¿no es cierto?, las coordenadas del vértice G. Menos 6, menos 2 que se encontraría en estos 6 cuadrantes, mientras que el otro punto se encontraría en el segundo cuadrante.
Y vamos al último, ¿no es cierto?, que sería la H. La H, me voy a la X primero, identifico la abscisa, la abscisa, el valor de X, que sería menos 1, y luego identificamos, ¿no es cierto?, la Y, ¿ya?, que sería aproximadamente, lo voy a hablar de aproximado, ¿no es cierto?, que sería 1, o 2, y tanto sería acá, ¿ya? Estaría entre la mitad, entre el 3 y el 2, ¿ya? Serían 2.5. Entonces aquí lo voy a copiar, H sería, según la figura que yo tengo, ¿no es cierto?, aquí, que se la estoy proyectando a ustedes, entonces sería 2.5. Ahí tenemos las coordenadas entonces del punto H, o del vértice H, menos 1, 2,5, ¿ya? En su guía a lo mejor va a encontrar usted otro valor, y eso es la forma, ¿no es cierto?, que usted va a encontrar los vértices